con el desarrollo de... Ahí estamos grabando, profe. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Pavimento no había, ¿Sí? Hoy vamos a comenzar con el desarrollo del programa. ¿Sí? Vamos a comenzar con lo primero que vamos a pedir es que todos muteen sus micrófonos. ¿Sí? Los micrófonos he pedido especialmente a Darío. Bien. He pedido especialmente a Darío que deje habilitada la posibilidad para que cada uno cuando tenga una duda o una consulta, ¿sí? Lo pueda hacer activando su micrófono como ya conocen. Pero durante el desarrollo les pediría por favor que mantengan muteados sus teléfonos, ¿sí? Acá me preguntan en el chat si hay posibilidad de que se transmitan por YouTube, ya que no suben lo de la teoría anterior. La clase anterior está subida, así que por favor les solicito que vean en el aula virtual, ¿sí? A ver si podemos todos acceder a lo mismo. Vuelvo a repetir, vamos a mutear los micrófonos, porque si no la otra que me queda es pedirle al administrador que los mutee a todos, con lo cual no va a haber ningún tipo de interacción. Así que por favor, muteen sus micrófonos. ¿Sí? Marlene, Armay, Galaxy A20, Moto E32. ¿Sí? Por favor, de lo que vamos viendo. Claro, el problema es el siguiente, alumnos. ¿Sí? Si nosotros muteamos, Cristian, Cristian Quiroga, bien. Con el micrófono. Norma, ahora sí. Profe, ahí en, Sí, en donde dice participantes y puede ver quiénes son los sí, que está, le sale la opción a usted ahora de silenciar. Usted lo podría silenciar y después ellos lo van a poder abrir cuando lo soliciten, digamos, ¿sí? Así que al que tenga ahí, por ejemplo, a Samsung SMA 145M, lo puede silenciar usted y después puede abrir sí. su micrófono. Lo que pasa es que participa, ahí está, silenciar a todos. Bien, ahí los silencié a todos directamente. Bien, insisto, o sea, somos alumnos de derecho y esto es una casa de altos estudios, entonces no podemos estar con estas situaciones en las cuales el que no tenga ganas de estar en clase no hay ningún problema. El que no pueda estar en clase también se lo entiende porque para eso queda la clase grabada, ¿sí? Ese es el motivo de por qué damos esta alternativa, justamente para que todos puedan acceder en el tiempo y el momento que puedan, ¿sí? O en el lugar que puedan. Eso se llama ubicuidad. La ubicuidad es un concepto que se ha fortalecido en la pandemia, ¿sí? En la pandemia, entre tantas cosas que hemos aprendido, ¿sí? Está esto, ¿no? De que uno puede tomar clases en cualquier lugar y en cualquier momento. Está bien, pero eso no habilita para que seamos irrespetuosos con los demás. Así que, nada, espero que en lo sucesivo, que entiendo de que no van a ser todas las clases, por lo menos las mías, no van a ser virtuales, ¿sí? Tengamos presente este concepto. Fabiana dice de que no subieron la clase del viernes. Por favor, Darío, luego si podés ver ese tema, ¿por qué no?
por qué no se subió la clase del viernes. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces, luego de este intervalo, vamos a arrancar con la unidad número 1 del programa. Bueno, vamos a arrancar entonces con la terminología. Lo primero que vamos a hablar es de la materia que estamos cursando, porque insisto en esto que hablaba el otro día de que el conocimiento no es privativo del docente, sino que se construye a partir de la interacción con los alumnos, ¿sí? Porque termina siendo muy aburrido, si no para el docente, ponerse frente a una máquina o frente a un aula y exponer algún tipo de conocimiento. Entonces, vamos a arrancar viendo a ver de qué se trata esto del derecho político. Les cuento que el derecho político corresponde a una terminología de origen español, pero no siempre, o no, mejor dicho, en todas las jurisdicciones, en todos los países, se denomina de la misma manera, ¿sí? En algunos lugares se le llama ciencia política, a ver, voy a ubicar ahí, ahí está. En algunos lugares se llama ciencia política y en otros derecho político. Ahora sí. Decía que en alguna jurisdicción, en algunos países, le llaman ciencia política por oposición al derecho político. En realidad estamos hablando de lo mismo. Nosotros vamos a tomar la denominación derecho político, ¿sí? Siguiendo a la escuela del derecho español. No obstante ello, y ustedes lo van a ver en casi todas las materias que van a cursar a lo largo de la carrera, nosotros tenemos una gran influencia del derecho francés. Y el derecho francés alude a la ciencia política. Tanto es así de que hay una institución muy famosa que se llama la Asociación Francesa de Ciencia Política y es la que tiene a su cargo hoy por hoy las principales publicaciones en esta materia. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el tema? Cuando hablamos de ciencia política, tenemos que distinguir dos conceptos. Uno es la palabra ciencia en sí mismo y la otra es la palabra política. Ciencia es una palabra diríamos, común a distintas materias o a distintas áreas del conocimiento, ¿sí? Y alude principalmente a un conjunto de saberes, a un conjunto de conocimientos que se dice que es metódicamente seleccionados y sistemáticamente ordenados. Estas dos ideas, ¿sí? Que aspiro a que ustedes las tengan presentes. ¿Por qué? Porque cuando digo metódicamente seleccionados, ¿sí? Alude a que no hay, por un lado, ciencias estrictamente puras, ¿sí? No hay una ciencia política que solamente esté abonada por conceptos relacionados con la política, ¿sí? De la misma manera que cuando hablamos de sistemáticamente ordenados, esto es a los fines didácticos. ¿Por qué? Porque yo voy a partir de una idea que ya la he desarrollado cuando tuve oportunidad de dar las clases del curso de ingreso. Y la idea es que el derecho es uno solo. El derecho es uno solo, no se olviden nunca de esto. ¿Sí? Hay quienes dirán, bueno, el profe tiene un concepto y es naturalista. Yo diría que no, simplemente aceptar la idea de que el derecho se lo divide solamente por razones didácticas, no porque haya un corte o una situación tajante entre un conocimiento y el otro. O sea, el derecho civil
tiene relación con el derecho comercial, tiene relación con el derecho político, a su vez el derecho político tiene relación con el derecho constitucional, con el derecho penal, en fin, digamos, las distintas ramas del derecho a las cuales ustedes han tenido la oportunidad de aproximar en las materias que se han desarrollado hasta el día de la fecha, las distintas ramas, ¿sí?, están interrelacionadas entre sí. Por eso digo que el derecho es uno solo y que solamente nosotros lo vamos a dividir o lo vamos a aceptar, digamos, con esta suerte de división a los fines didácticos. Nada más, ¿sí? Cuando te toca resolver un caso, ¿sí?, ustedes deben tener presente todo el derecho, no solamente la materia de que se trate, ¿sí? Acá hay una pregunta en el chat. Como la clase es virtual, voy a ir intercalando algunas cosas que surjan del chat y voy a ir contestando en la medida de lo posible y para luego centrarme en el desarrollo del contenido propiamente dicho. ¿De dónde sacamos el material? Pregunta Leo. Ya dije cuál es la bibliografía, lo dije en la primera clase. Si no, les pido por favor que busquen en el programa que está subido en el aula virtual o que escuchen directamente la clase, ¿sí? Insisto, somos alumnos de una universidad, ¿sí? No, esto no es el colegio. No esperen que yo les dé la hojita subrayada, escaneada, punto y coma, lo que tienen que estudiar. Conmigo, por lo menos, eso no va a pasar, ¿sí? Para eso tenemos todos los recursos tecnológicos, llámese desde las mismas plataformas, si se trata, por ejemplo, de la teoría del Estado de Hermann Heller, ustedes pueden buscar en Google y les va a salir no solo el libro propiamente dicho, sino un montón de comentarios al respecto. Lo mismo con cada uno de los autores que vamos a ir viendo en la historia de las ideas políticas. Si no tuviera la posibilidad de consultarlo por internet, tenemos las bibliotecas. Las bibliotecas, que quizás para muchos son ámbitos desconocidos, es algo a lo que nos tenemos que habituar siendo operadores del derecho. ¿Sí? Es algo a lo que no podemos escapar. Si no te gusta leer, esto no es para vos. Ya se los dije un montón de veces. ¿Sí? Así que les pido que se aboquen a buscar la bibliografía. Sé que tienen un grupo de WhatsApp. El que pueda o encuentre cada uno de los materiales que dejamos en la bibliografía obligatoria, lo encuentre digitalizado, puede compartir el archivo o el link para que cada alumno lo busque. ¿Sí? Esas aclaraciones y espero, es la segunda vez que lo digo y espero que haya quedado claro. Vuelvo sobre el tema. Hablábamos de que el concepto de ciencia política, que es como se lo conoce en muchas partes del mundo a esta rama del derecho, ¿sí? Tiene dos alocuciones. Una es ciencia, que es un conjunto de conocimientos, digamos, seleccionados y ordenados por cuestiones didácticas, ¿sí? Y otro alude a un neologismo que es política, ¿sí? Lo mismo pasa con la locución derecho político. Derecho es una palabra, y más en esta carrera, es una palabra genérica, ¿sí? Derecho en sí mismo, ¿sí?, alude a un concepto, a un conjunto de normas. Sin embargo, lo tipificante en el nombre de la materia, sea que utilicemos la denominación ciencia política o la denominación derecho político, es justamente la palabra política, ¿sí?, de la cuales se derivan o se utilizan otros neologismos, como pueden ser la politología, como puede ser la politicología, como puede ser de la misma forma eh, la sociología política o la filosofía política, ¿sí? Son todas derivaciones de un mismo conjunto de conocimientos. Nosotros vamos a utilizar en nuestra materia la denominación
derecho político, ¿sí? No obstante ello, disculpen, si alguno quiere referirse a la ciencia política, no hay problema, ¿sí? No hay problema porque entiendo de que es una posición, les diría, mayoritaria incluso, ¿sí? Pero bueno, nosotros siguiendo la tradición del derecho español, denominamos a esta materia derecho político. Ahora bien, dijimos que el elemento tipificante de la denominación de nuestra materia es justamente la palabra política, ¿sí? Y cuando hablamos de política, tenemos que hablar de un momento y de un lugar petrificado, les diría, fijos en la historia, ¿sí? La política como ciencia surge en Grecia, ¿sí? Como ciencia. Y esto no es que antes de Grecia no haya existido actividad política. Claro que existió actividad política. Siguen entrando algunos o activan sus micrófonos. Claro que existió antes de Grecia la política. Lo que ocurre es que los griegos, en ese ánimo cuasi obsesivo, acá me dice Estrella que se entrecorta. Por favor, confirmen si me están escuchando bien. Sí Yo se lo escucho escucha bien. perfecto, profe. Bien, perfecto, gracias. Lo que ocurre es que eh, los griegos, los griegos en ese ánimo de sistematizar todo el conocimiento, lo que hicieron fue clasificar este conjunto de conocimientos, ¿sí? Para dar lugar, mediante esta sistematización de que yo le hablaba hace rato en el concepto de ciencia, a la política tal como la conocemos hoy. Etimológicamente, la palabra política viene de la locución griega polis. Las polis eran ciudades-estado. Cuando ustedes estudien en el material bibliográfico, ¿sí? Que les habla de las polis, ¿sí? Cuestan por ahí un poquito entender cómo es esto de las ciudades-estados. Nosotros, como ustedes bien saben, por el artículo 1 de la Constitución Nacional, tenemos una forma de gobierno y una forma de Estado. Nuestra forma de gobierno es representativa y republicana, nuestra forma de Estado es federal, ¿sí? Pero claro, toda la Confederación Argentina, para utilizar el término al cual se refiere nuestra Constitución Nacional, toda la Confederación Argentina, hoy conocida como República Argentina, tiene esa forma de gobierno y esa forma de Estado. Sin embargo, cuando hablamos de ciudades-estado, tal como estaban concebidas en la época de la antigua Grecia, decimos de que cada ciudad organizaba esta forma de, en su primera etapa, organizaba esta forma de gobierno y esta forma de Estado, aunque en realidad ellos no le llamaban forma de gobierno y formas de Estado, porque esas son expresiones que se van a conocer luego del Renacimiento, o sea, muchísimos años después. Sin embargo, lo que quiero destacar sobre las ciudades-estado, o sea, sobre las polis griegas, es que tenían su propia organización, tenían su propia forma o su propio sistema en el cual hoy le llamaríamos el poder ejecutivo y el poder legislativo principalmente. La administración de justicia siempre existió, de una o de otra manera, por eso no me voy a meter mucho con lo que es el poder judicial. Acá en esta materia vamos a hablar principalmente de los otros dos poderes del Estado, del poder ejecutivo y del poder legislativo, con un abordaje más
científico que práctico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte práctica ustedes la van a estudiar en derecho constitucional. ¿Sí? Ahí es donde van a ver, tal como hoy nos rige en la República Argentina, cuáles son las formas, la atribución, las atribuciones, la composición, etcétera, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces decíamos, la etimología de la palabra política viene de polis, de la polis griega. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver ahí? ¿Qué eran las ciudades-estado? ¿Cómo era la organización del Estado? ¿Sí? Ahí ellos mismos clasificaban en esa época a las personas entre esclavos, ciudadanos, que eran los que tenían la plenitud de los derechos políticos, extranjeros, los hombres libres que no llegaban a tener la categoría de ciudadano, en fin, digamos, había toda una suerte de estratificación social que traía como consecuencia un cúmulo de derechos, ¿sí? Cada polis tenía esta potestad. Perdón, pero me parece que me estoy por engripar. Así que hasta para impostar la voz cuesta un poco. También hay quienes dicen de que este concepto de polis o política se relaciona con un concepto latino que es el concepto de civitas con C, que hoy la traducción sería ciudad. En definitiva, lo que hacen los autores es posicionar el origen de la palabra en un tiempo y lugar determinado, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan en este punto para saber de dónde viene esto que hablamos de o bien la polis o las chivitas, ¿sí? En la actualidad, cuando hablamos de la ciencia política, que ya lo vamos a desarrollar un poquito más en profundidad más adelante en esta clase, si Dios quiere, si me da el tiempo, eh, vamos a hablar de dos grandes corrientes, ¿sí? De dos grandes corrientes. La ciencia política como estudio del Estado o de la teoría del Estado. Por ejemplo, los alemanes no utilizan ninguna de las dos, ni ciencia política ni derecho político. Los alemanes directamente nos hablan de la teoría del Estado. Entonces, ellos claramente están enrolados dentro de de la primera corriente ideológica en donde considera que el objeto de estudio de la ciencia política o derecho político es la teoría del Estado, nada más. ¿Sí? Y hay otra corriente que es más de corte anglosajona, en donde lo que se pretende desarrollar a través del estudio de la ciencia política o del derecho político es el estudio del poder. El estudio del poder en sus diferentes facetas, ¿sí? Pero no me quiero adelantar porque primero vamos a cerrar la parte del origen y la etimología. Esto simplemente se los voy comentando. Entonces decíamos, lo que se ha hecho es situar en un momento y lugar histórico el origen de la ciencia política o del derecho político, cualquiera de los dos. Antes de Grecia, ya les dije, sí había política. Lo que ocurre es que no estaba sistematizada, ¿sí? No estaba sistematizado el estudio de esta ciencia, o si también lo quiere, si también le sirve la expresión, no era considerada una ciencia en sentido estricto, ¿sí? Por eso es que decimos que antes de Grecia no había política como ciencia, pero sí existía como actividad política o, para quienes quieren seguir la otra corriente, el estudio y análisis del poder. ¿Sí? Esto va a darse hasta el día de la fecha, estas dos grandes corrientes, tanto la teoría del Estado o estudio del Estado como el estudio
del poder o teoría del poder. ¿Sí? Ahora, no, no es casual que se haya dado en Grecia, no solo por la obsesión que tenían los griegos para sistematizar el conocimiento y crear distintas ciencias, sino al mismo tiempo porque Grecia tenía una estructura generalizada, ¿sí? Que permite de alguna manera dar el puntapié inicial para tomar a la ciencia política como tal, o sea, como una ciencia. Perdón si soy redundante, pero es solo a los fines de una mejor comprensión por parte de ustedes. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Cuál era la característica particular que tenía Grecia y que le permitió que naciera en ese lugar y en ese tiempo? La democracia, ¿sí? La democracia griega que al día de hoy solamente la conocemos por libro la democracia en su forma pura, o sea, por estudios, o en algunos cantones suizos, ¿sí? En Suiza todavía existen pequeños cantones, los cantones son eh, pequeñas delegaciones administrativas del gobierno, ¿sí? Pequeñas esferas de gobierno muy, muy chiquitas, ¿sí? En las cuales todavía se aplica la democracia, ¿sí? Una de las cuestiones que van a abordar en el trabajo práctico del próximo lunes, a los cuales ya después la doctora Berrafato y los demás docentes se van a referir, va a ser justamente analizar si en la actualidad hay o no, si se da o no este sistema de la democracia pura, tal como la conocíamos en Grecia, ¿sí? Entonces, eh, decíamos de que la democracia es de alguna manera lo que ha favorecido para que el nacimiento de esta ciencia se dé justamente en Atenas y no en otro lugar del mundo. ¿Sí? Luego, algo ya comentamos sobre algunos autores. Los primeros que van a hablar sobre este tema, ¿sí? Es un grupo de pensadores que se los conoce como los sofistas, sofistas, ¿sí? Como Sofía, sofistas, ¿sí? Los sofistas, ¿qué es lo que o cuál es su aporte al estudio de la ciencia política? Ellos consideraban la política como un arte. Esto es de que tenía un contenido estético. Cuando yo hablo de que una determinada actividad se considera un arte, me estoy refiriendo a que hay una valoración, un contenido de naturaleza estética respecto de esa actividad. ¿Sí? Estos sofistas, la importancia que tienen es haber sido los primeros en plantear esta cuestión de la política como ciencia, pero no llegaron a un desarrollo de la ciencia como la conocemos hoy, del derecho político como lo conocemos hoy. ¿Sí? Los dos grandes pensadores que van a arrancar con este tema, que ya se los anticipé en la clase anterior, van a ser justamente Platón y Aristóteles. Tanto Platón como Aristóteles siguen o tienen un origen en común a partir de Sócrates. La clase anterior comentábamos, e incluso en el chat uno de los compañeros hizo alusión al método de Sócrates, ¿sí? Con la mayéutica. La mayéutica es un sistema por el cual se cuestiona permanentemente el conocimiento, ¿sí? O sea, no hay verdades absolutas. Ese es otro concepto u otro paradigma que ustedes tienen que aprender a internalizar, y digo aprender con H intermedia, ¿sí? No aprender de lo que yo doy, sino de incorporar, eso quiere decir de aprehensión, de tomar, ¿sí? Deben aprender e incorporar que en esta materia, en las ciencias jurídicas en general, uno más uno no siempre es dos. Puede ser dos, puede ser tres, puede ser uno, depende, ¿sí? Depende de las circunstancias. No hay verdades absolutas, sino el día que tengamos verdades absolutas es porque estamos muertos, porque ya se ha acabado el conocimiento y ya no somos capaces de producir o generar
nuevas, nuevas ideas. ¿Sí? Entonces, decíamos, el gran aporte de los sofistas consistió en esto, ¿sí? En ser los primeros que plantearon, decir, che, vamos a sistematizar esto, vamos a organizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una visión estética. ¿Cuál es la visión estética? En el ámbito de la democracia existe, en la democracia pura estoy hablando, ¿no? La democracia ateniense, a la cual decía hace rato que se da en algunos cantones suizos todavía. ¿Sí? En el ámbito de la democracia, el órgano de decisión, el órgano que resuelve, que se aboca al conocimiento de aquellas cuestiones más importantes dentro de la polis, es la asamblea. Es la asamblea. ¿Quiénes participan en la asamblea? Todos los ciudadanos. Y todos los ciudadanos en paridad de condiciones. O sea, todos los ciudadanos podían eh, ejercer su derecho a voz y su derecho a voto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien, buenísimo, Luisa, muchas gracias. Listo. Decíamos, son los ciudadanos. ¿Y por qué los sofistas entendían que la política era un arte? ¿O por qué lo plantean de esa manera? Porque lo primero que se desarrolla desde la posición sofista es justamente cómo debían cada uno de los ciudadanos, o sea, aquellas personas que ostentaban este título, porque yo les dije de que había mucha estratificación social en la época ateniense, en la época de las polis griegas justamente, lo que planteaban era cómo debía comportarse el ciudadano. ¿Sí? Ahí viene el contenido estético, esto de cómo se comportan en la asamblea, cómo se comportan cuando van a deliberar, cómo se comportan cuando van a hacer uso de estos dos derechos que se llaman justamente, hasta en la actualidad se llaman igual, son los derechos políticos, ¿sí? Los derechos de elegir y ser elegido, los derechos de voz y voto, ¿sí? Y a su vez, digamos, no solo cómo se iban a comportar, sino cómo debían instruir a sus familias y a los demás ciudadanos acerca de la forma de deliberación en el ámbito de la asamblea. ¿Sí? Por eso es que los sofistas entendían de que la política era un arte cómo comportarse. Sí, la oratoria. Es cierto, Romina, la oratoria forma parte de este arte, ¿sí? La oratoria y la retórica son dos ciencias que han sido desarrolladas ampliamente por los griegos. La oratoria es el arte de hablar con persuasión. Perdón, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. La retórica es el arte de hablar con persuasión. Lo dije al revés, ¿sí? Pero es tal cual el aporte que dice acá Romina, ¿sí? Manejaban muy bien la oratoria y la retórica. Justamente eran dos artes o dos ciencias que les permitían un desarrollo más ordenado de cada una de las asambleas en las cuales las polis deliberaban, ¿sí? Eso es simplemente una locución respecto o un breve resumen respecto de los sofistas, ¿sí? De cuál era la actividad que desarrollaban los sofistas. Luego viene Platón. Platón, ¿sí? Con esta visión ideal de la realidad en general. Se corta la transmisión, me dicen. Bueno, va a quedar grabado de todas maneras, chicos, ¿sí? A mí no me salió ningún cartel de que esté Está inestable. bien, profe. Bien, decíamos, luego viene Platón. Platón con esta dualidad entre el mundo de las ideas y el mundo real. Voy tratando de leer los chats al mismo tiempo. En esta visión ideal, ¿sí? Se plantea
el valor justicia. El valor justicia, si ustedes me han seguido en el desarrollo de la clase anterior, el valor justicia es una... Salud, Sofía. Gracias, disculpe. Se activa el micrófono, profe, disculpe, no fui yo. No hay problema, no hay problema. Ahí está. Decíamos que eh, en el sistema de... Mira, ahí te mandan salud también en el chat. En la concepción de Disculpen. Platón, no, todo bien. En la concepción de Platón, hablábamos de esta dualidad de mundos, ¿sí? El mundo real y el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es un mundo más perfecto, que es lo que nosotros podemos, que es lo que nosotros podemos percibir. Entonces, para Platón, la justicia pertenecía al mundo de las ideas y la política digamos, al tratarse de una ciencia, ¿sí? Tenía carácter metafísico, o sea, de aspiración, ¿sí? O sea, el libro que más vamos a utilizar, o mejor dicho, que lo tienen como bibliografía de consulta, pero no lo vamos a desarrollar in extenso, acá en la materia, el libro de Platón es justamente la República, porque él concebía la República como algo perfecto, ¿sí? Como algo perfecto a los cuales nosotros teníamos que aspirar, pero que en su concepción no íbamos a llegar nunca, ¿sí? Es casi como que la justicia tenía una suerte de plano de divinidad, ¿sí? No, divinidad en sentido lato, ¿no? No en el sentido cristiano, porque obviamente acá todavía no, las ideas cristianas no han aparecido, ¿sí? Pero bueno, eso en síntesis es lo que vamos a tener, respecto de Platón. Le estoy haciendo una introducción porque todo esto se desarrolla luego en las unidades cuando veamos historia de las ideas políticas. Luego de Platón viene Aristóteles. Aristóteles dice, no, paremos, acá no hay una dualidad, acá no hay dos mundos. Aristóteles es el creador del realismo político y del realismo jurídico, ¿sí? Al plantear la unicidad de estos mundos a los cuales se refería Platón, ¿sí? Aristóteles es de alguna forma de entre los griegos, de entre los pensadores griegos, donde nació la ciencia política o el derecho político, ¿sí? Aristóteles es el creador de nuestra ciencia, ¿sí? Es el que logra la sistematización de la política como ciencia, pero, y le da una impronta muy particular que ubica la política dentro de las ciencias prácticas, ¿sí? Dentro de las ciencias prácticas, para que ustedes vean cómo ya desde, desde esa época, ¿sí? Advertían de que la política sirve cuando se aplica para modificar algo de la realidad, ¿sí? La política tiene esa finalidad, por eso que es práctica, ¿sí? No es teórica, no es como la filosofía, no es como la metafísica, que son ciencias teóricas. Ustedes ya saben que Aristóteles, y si no se los anticipo, hizo una clasificación de las ciencias. Dentro de las ciencias hay ciencias teóricas, ciencias prácticas. Y dentro de las ciencias prácticas, él va a ubicar justamente a la política. Esto que se venía formando desde los sofistas, con Platón, bueno, con Aristóteles, de alguna manera se sistematiza. El único tema de Aristóteles es que no nos va a dar una visión eh, universalista de la política, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el grado de evolución de la ciencia de la época,
¿sí? Toda su teoría política está sustentada en la realidad inmediata. O sea, en la visión de Aristóteles no existen los objetivos a largo plazo, ¿sí? Hoy le podríamos llamar un plan quinquenal. No existe un plan quinquenal, no existe los procesos de integración. ¿Ustedes saben lo que son un plan quinquenal, un proceso de integración? ¿Alguien sabe? El plan quinquenal era los planes que ponía Perón para solventar la obra pública y salir de la crisis. Son planes para salir de la crisis. No, no necesariamente lo vamos a identificar, digamos, con un gobernante en particular, ¿sí? Más allá de la ideología política que profese cada uno, ¿sí? Son planes normalmente se los utiliza para salir de la crisis, son planes de desarrollo, en definitiva, ¿sí? Y los procesos de integración, ¿alguien sabe qué son los procesos de integración? El Mercosur, la Unión Europea, muy bien. Tony está aportando. Como lo que tenemos en América Latina, exactamente. Los procesos de integración tienen carácter regional, en donde lo que se trata de hacer justamente es superar barreras existentes entre los distintos países. Cuando hablamos de el Mercosur, ¿sí? Esto también ya lo van a ver mucho más en profundidad en otras materias, principalmente en Derecho Internacional Público, que ustedes la tienen mucho más adelante. Lo que se trata de hacer es superar barreras para que de esa manera se unifiquen normas. Normalmente se comienza con una etapa de acuerdos para crear un mercado común y luego del mercado común, ese fue el caso de Europa, eh, Europa comenzó su proceso de integración con un tratado, con la creación de la Comunidad Económica para Navegación del Rin, del río Rin, y el Tratado para el Carbón y el Acero, si la memoria no me falla, ¿sí? Lo que se pretende hacer, en definitiva, es menguar o alivianar, no sé si borrar, como ponen acá en el chat, las barreras geográficas, sino de alguna manera permitir una mayor circulación. Normalmente, ¿sí? Hay etapas en los procesos de integración. En los procesos de integración tenemos primero estos tratados, como el ejemplo de Europa que les acabo de dar. En el caso de Mercosur sería el Tratado de Asunción con el protocolo de Europreto, así nace el Mercosur, para luego dar lugar a comunidades económicas. Durante muchos años, la gran mayoría de ustedes son muy jóvenes, no existía la Unión Europea, existía la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea que tenía, como su nombre lo indica, solamente aspectos económicos, ¿sí? Luego se dio paso a un escalón más dentro del proceso de integración y se creó, después del Tratado de Roma, la Unión Europea. En la Unión Europea, ¿sí? Ya no es solamente de contenido económico, sino que se crean hasta ámbitos jurisdiccionales, o sea, se crean tribunales para que cualquier persona de cualquier país que pertenezca a la Unión Europea, en este caso, pueda, bajo ciertas circunstancias, ser llevado a juicio por estos tribunales de integración. También se crean organismos supranacionales, sí, pero en organismos supranacionales justamente hay aspectos de paridad y hay aspectos de integración. Por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945, ¿sí? No es un organismo de integración. No es una organización internacional, sí, pero no es un organismo de integración, porque no tiende a borrar las barreras de nadie, ¿sí? Como dato o como ejemplo, la OEA tampoco es un organismo de integración.
¿sí? Sí son organizaciones internacionales, pero no para la integración de los países. ¿Estamos? Ejemplo, Mercosur. Disculpen. Ejemplo, Mercosur, ejemplo, la Unión Europea, ejemplo, el Pacto Andino, ¿sí? En fin, hay distintos casos de integración en los cuales se viene trabajando, ¿sí? Bueno, entonces yo qué les decía recién, volvemos al tema, ¿sí? Insisto, el derecho es uno solo, acá vamos a hablar de todo, de todo. Y en el medio vamos a tratar de ir siguiendo un hilo conductor. Yo qué es lo que le decía, Aristóteles no nos dio una visión universal de la política. ¿Por qué no nos dio una visión universal? Porque su estilo, su método, el método, para decirlo en sentido estricto, era sobre la realidad inmediata, ¿sí? No había una programación, ¿sí? No habían planes quinquenales, no había procesos de integración, esto no se conocía. De hecho, tampoco se conocía lo que hoy llamamos Estado, ¿sí? Lo que hoy llamamos Estado va a venir muchos siglos después, ¿sí? Con el Renacimiento principalmente. Entonces, pero sí tiene la particularidad de que él nos sitúa a la política dentro de las ciencias prácticas. ¿Estamos? Bien, seguimos avanzando. En Grecia también vamos a tener a los estoicos, pero bueno, no nos vamos a detener porque estoy viendo que se nos va el tiempo y por ahí vamos a pasar a otros temas más modernos, digamos así. ¿Sí? Luego vamos a llegar a la Edad Media. En la Edad Media vamos a tener dos grandes autores que vamos a estudiar, que ya se los mencioné el otro día, que son San Agustín y Santo Tomás. No quiere decir que sean los únicos, son simplemente los que hemos seleccionado, ¿sí? Y que también nos van a hablar de la política, cada uno en su línea, ¿sí? Pero desde una posición totalmente distinta a la de la polis. El centro para los griegos, para la polis, ¿sí? Era justamente la comunidad de vida que se desarrollaba dentro de estas ciudades-estado, ¿sí? Ellos no hacían una valoración sobre los aspectos religiosos. Sin embargo, en la Edad Media, todo es teocéntrico. Teo quiere decir Dios, ¿sí? Todo gira alrededor de Dios. Por lo tanto, la política como ciencia o la ciencia política, ¿sí? No va a escapar a este concepto teocéntrico que lo vamos a ver que está presente tanto en San Agustín como en Santo Tomás, ¿sí? Esto va a ser en la Edad Media, ya les anticipé el otro día, Santo Tomás lo vamos a ubicar dentro de la línea del realismo, él nos va a hablar de la justicia distributiva y la justicia conmutativa, que eso lo vamos a desarrollar más adelante, mientras que San Agustín nos va a hablar de la dualidad, ¿sí? La ciudad de Dios y la ciudad terrena o la ciudad de los hombres, ¿sí? Y sin que uno se identifique necesariamente con la iglesia. Luego llegamos a la edad moderna. En la edad moderna, vamos a ver, les voy a ir mencionando más o menos los autores que vamos a abordar en las próximas unidades. Vamos a ver a Maquiavelo. Maquiavelo lo que va a hacer, va a preparar las bases para el estudio de la ciencia política como ciencia del poder, ¿sí? Nos va a centrar, va a salir de esta concepción teocéntrica típica de la Edad Media, ¿sí? Y nos va, sí, en realidad la frase del fin justifica los medios es de una corriente derivada de Maquiavelo, ¿sí? Que es el maquiavelismo. No obstante ello, Maquiavelo, ¿sí? Nos habla de que todo se centra en el soberano, al que él le llama el príncipe, ¿sí? El príncipe. Llámese, que no necesariamente es el rey, no necesariamente es unipersonal, sino el príncipe
como órgano de gobierno, lo llamaríamos hoy, ¿sí? Por eso es que hablamos de una ciencia política ligada al estudio del poder, ¿sí? Porque Maquiavelo nos va a hablar de eso principalmente. De la misma forma, algunos autores, ¿sí? que se enrolan o que comparten algunas ideas al respecto, como puede ser Thomas Hobbes, un autor inglés, puede ser John Locke, puede ser Montesquieu, con la tríada de los poderes, tal como lo conocemos al día de hoy. Puede ser Lavater-Sieyès, ¿sí? Baudin, en fin, hay varios autores, ¿sí? que vamos a ver eh, superada la Edad Media, o sea, en la Edad Moderna, que vamos a estudiar, que nos van a dar las bases de lo que hoy conocemos como ciencia política o como derecho político. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Va. Sí, Bueno, profe, se entendió. bueno, perfecto. Luego en la modernidad, no estamos empezando con Sabine todavía, Sofía, ¿sí? Vamos a empezar en las próximas clases, ¿sí? El segundo gran eje temático de la materia es justamente la historia. Yo lo que les estoy haciendo ahora es la presentación general de la materia. No la presentación como hicimos el otro día, sino respecto ya de los contenidos para que ustedes de alguna forma puedan tener un esqueleto, por decirlo de alguna manera, de la materia y a partir de ese esqueleto ir llenando con los contenidos específicos que se desarrollan en cada una de las unidades. ¿Sí? Después hay una etapa, ya mucho más adelante, una etapa en fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en donde se comenzó a hablar de la sustitución, o incluso algunos hablaban de crisis de la ciencia política, y otros, mucho más negativos, hablaban de la destrucción de la ciencia política. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de esto? Se hablaba de esto. Hasta el día de hoy hay algunos que sostienen. ¿Por qué se hablaba de esto? Porque se entendía que con el desarrollo de las ciencias que están coligadas al derecho político o ciencia política, ¿sí? De alguna manera el concepto tradicional que había acuñado Aristóteles y que luego había sido desarrollado tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, el concepto tradicional de ciencia política se empezaba a desmembrar, o sea, se empezaba a despedazar, ¿sí? Entonces, una parte quedaba absorbida por la sociología, otra parte quedaba absorbida por el derecho en sentido estricto y otra parte quedaba absorbida por la economía, ¿sí? Y así, por ejemplo, dentro de estos autores que proponían eh, esta suerte de sustitución, crisis, desmembramiento, como ustedes le quieran denominar, de la vieja ciencia política, es Marcel Prelot. Marcel Prelot nos hablaba de que la ciencia política como tal había quedado absorbida o disgregada en estas otras tres, que por supuesto tuvieron su propia evolución, su propio nacimiento y su propio desarrollo. ¿Sí? Ahora bien, nosotros desde la cátedra, ¿cuál es la posición que vamos a tomar? Nosotros sin lugar a dudas vamos a seguir la posición acuñada desde sus orígenes de la ciencia política como ciencia autónoma, del derecho político como ciencia autónoma. No obstante ello, ¿sí? Vamos a advertir de que hay interrelación con otros saberes. Esto de que yo les decía al comienzo, el derecho es uno solo, bueno, perfecto. Entonces también vamos a aplicar el mismo criterio, lo vamos a aplicar acá en nuestra materia. Y así, por ejemplo, vamos a ver de que el derecho político se va a relacionar con la ética, con la moral,
con la filosofía, con el derecho en sentido estricto, con la economía, con la historia, sin lugar a dudas, porque los procesos no se dan porque sí, no es que surgieron, sino que hay otras condiciones que conllevan a que las ideas hayan surgido de esa manera. Si no hubieran existido las poligriegas, probablemente ni Platón ni Aristóteles se hubieran referido a la ciencia política como ciencia autónoma. ¿Se entiende? O sea, a eso me refiero con que hay que contextualizar lo que vamos estudiando con otras ciencias para ir de esta manera tamizando. Exactamente, es multidisciplinario, tal como propone acá María de los Ángeles, ¿sí? E incluso, fíjense que vamos a tener influencia de la psicología, sobre todo la psicología social. La psicología social la vamos a aplicar como una gran influencia en los procesos totalitarios. Cuando nosotros estudiemos los procesos totalitarios desde el punto de vista de la ciencia política, los procesos totalitarios que se dieron en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Sin lugar a dudas que uno de los aspectos a tener en cuenta es la psicología social, o sea, cuál es la concepción que tiene el pueblo respecto de cómo debe ser la sociedad, ¿sí? Por eso no hay una división tan, tan tajante, digamos, entre unos y otros, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando, como consecuencia del estudio de los procesos totalitarios, nosotros veamos las distintas corrientes ideológicas, ¿sí? Fíjense que la ciencia política o el derecho político no va a ser el... ¿Qué tienen? ¿Tienen otra clase, chicos, ahora? Entiendo de que no, que el día lunes No, es solo... profe, no, No, no. Ah, bien, porque en el chat pone que tienen otra clase. Bien. Decíamos que como consecuencia de los procesos totalitarios, el tratamiento que tenga el derecho político o la ciencia política no va a ser el mismo en un Estado democrático que en un Estado comunista, sin lugar a dudas. ¿Sí? Esto de la ciencia práctica, de que tiene que tener naturaleza programática, que tiene que contemplar la realidad inmediata y demás, una de las principales cuestiones en las cuales se palma es en los servicios públicos. ¿Sí? Ustedes saben que hay algunos lugares donde no existen los servicios públicos tal como los conocemos nosotros, y hay otros lugares donde hay actividades que son consideradas servicios públicos que para nosotros sería impensado. ¿Sí? Voy a poner dos o tres ejemplos, a ver, sencillos. En la misma Argentina, en la misma República Argentina, si yo me voy 100 años para atrás, o no tanto, 80 años para atrás, voy a encontrar autores de derecho administrativo, como por ejemplo Marienhoff, que consideraba que los teatros, o sea, la cultura, era un servicio público. Y lo tiene escrito, o sea, no lo estoy analizando ni deduciendo yo. Él lo escribió en ese sentido. O sea que él entendía de que la ciencia política debía apoyar y hasta garantizar la existencia de los servicios públicos, concepto que compartimos. Ahora, el tema es qué actividad se considera servicio público. Para él los teatros eran un servicio público. Sí, hasta hoy en día tenemos esa discusión. Otro Profe, ejemplo. Sí, Liliana. sí, no, haciendo en resumen de lo que usted acaba de decir, pienso que es el contexto, la realidad inmediata, hace 100 años atrás, es decir, que no existían, digamos, otros estamentos u otros recursos para la cultura. Tal cual, tal cual. El contexto. Por eso yo les decía recién de la multidisciplinariedad, como le quieran llamar, de la relación con otras ciencias. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo muy actual, muy actual. Hasta la pandemia,
la telefonía celular no se consideraba servicio público, sí la telefonía fija. Sin embargo, con el advenimiento del COVID y todo lo que eso trajo como consecuencia, la actividad del servicio de la telefonía celular pasó a ser un servicio público. O sea, para que ustedes vayan viendo cómo el contexto influye necesariamente en la toma de decisiones. Ahora, yo hace rato les hablaba de la concepción de servicios públicos en un Estado totalitario y la concepción de servicios públicos en un Estado democrático. En un Estado totalitario, como por ejemplo la antigua Rusia, una panadería era un servicio público. ¿Por qué? Porque el Estado centralizaba determinadas actividades y de esa manera justificaba y administraba el mismo servicio. Por eso es que las panaderías eran servicio público. En nuestro contexto, en nuestra realidad, yo no tengo conocimiento que nunca haya ocurrido esto, o sea, que nunca una panadería haya sido considerado un servicio público. ¿Se entiende, no? A lo que voy. O sea, cómo el contexto y la época te va delimitando en cuanto a las ideas. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí. Sí, Bien. profe, claro. Y ahí se relaciona con lo que planteaba Aristóteles. Totalmente, totalmente, y por eso decimos que Aristóteles, digamos, no tiene una visión universalista porque él toma solamente la realidad inmediata, o sea, el hoy y el que conozco yo. Es como si la realidad nuestra de estudiantes y docentes de la UNJU, ¿sí? Solamente contemplara aquello que ocurre hasta el límite interjurisdiccional de Jujuy con el río Las Pavas, ¿sí? Como que fuera del río de Las Pavas solamente existiera barbarie. Así le llamaban los griegos, de hecho. Bárbaros se llamaban aquellos que vivían fuera de los límites de la polis. Eso eran los bárbaros, ¿sí? Ojo, ¿no? Acá hubo autores nuestros que sostuvieron con otras palabras las mismas ideas, ¿no? O sea, pero bueno, ya vamos a ir descubriendo quiénes son. Algunos de ellos los nombran hasta el día de hoy, ¿no? Le voy a tirar un tip. Eh, bueno, ese fue uno, sí, 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 sí. Sin lugar a dudas, Sarmiento fue uno. Bueno, le voy a tirar a otros. Eh, Roca fue otro, sí, el presidente Roca fue otro. E La generación incluso, del 80. claro, exactamente. E incluso el mismo Alberdi, que hoy se lo cita, si ustedes tienen oportunidad de leer las bases de Alberdi, el libro Las Bases es un libro fantástico, es un libro muy, muy lindo, y además un libro fácil de leer, que se los recomiendo porque es de ese tipo de libros que es para tener en la biblioteca. Para tener la biblioteca para siempre, para tu ejercicio profesional, para contarle a tu hijo, todo. Las bases es re importante, ¿sí? O sea, incluso el mismo Alberdi tiene algunas ideas aristotélicas en ese sentido, ¿sí? Si me permite. Bien, entonces, decíamos en el tema de la evolución de la ciencia política, para que ustedes vayan viendo más o menos cómo es el esqueleto de la ciencia política, ¿sí? Bueno, todo esto trajo como consecuencia que en el marco de un organismo descentralizado de la Organización de las Naciones Unidas, como es la UNESCO, se creara una una reunión, una conferencia le llaman, en realidad, en donde se elaborara lo que se conoce como la lista tipo de la UNESCO. La lista tipo de la UNESCO, así la van a encontrar. Lista tipo de la UNESCO. ¿Sí? Esto se celebró en París y tuvo por finalidad darle una vuelta de rosca en la sistematización de la ciencia política o del derecho político. ¿Sí? Y así, por ejemplo, se crearon como grandes tópicos, grandes temas para hablar de la ciencia política. La primera de ellas, sin lugar a dudas, tiene que ver con la teoría política.
O sea, lo que nosotros vamos a estudiar como la teoría del Estado, ¿sí? La teoría política, y a su vez se subdividen. Yo les voy a dar nada más que los grandes ejes de la lista tipo de la UNESCO para que ustedes luego la puedan buscar y lo puedan profundizar, ¿sí? Un segundo. Bien. Un segundo gran eje que tiene que ver con las instituciones políticas. Las instituciones políticas en las que sin lugar a dudas se van a estudiar los tres poderes del Estado, se va a estudiar la Constitución, en el esquema nuestro sería el gobierno federal y los gobiernos de provincia, ¿sí? La administración pública en el concepto beberiano de la burocracia en el buen sentido, digamos, no en el sentido peyorativo como habitualmente la utilizamos nosotros, ¿sí? La actividad económica del gobierno también va a quedar comprendido dentro de la lista tipo de la UNESCO. En fin, en este segundo gran ítem, que son las instituciones, justamente, van a quedar incluidas todas estas, principalmente la Constitución, ¿sí? Luego vamos a tener un tercer eje temático de la lista tipo de la UNESCO, en donde se va a abocar al estudio de los partidos políticos como una organización. A ver, eh, los partidos políticos, como los conocemos hoy, surgen a partir de una conceptualización de un autor inglés que se llama Burke, que se escribe Burke, con B larga y con K, Burke. ¿Sí? Berg es el que nos da o nos llega hasta el día de hoy la conceptualización del partido político, así como lo tenemos hoy. ¿Sí? Edmund Berg, exactamente. Muy bien, Gabriel. ¿Sí? ¿Y qué es consecuencia? Esa concepción del partido político es consecuencia de la época de la Revolución Industrial inglesa. ¿Tá? También lo vamos a ver. Eh, Estábamos en la lista tipo. Vimos que primero está la teoría política como gran eje, luego las instituciones políticas, luego va a seguir el estudio de los partidos políticos, pero no solo los partidos políticos en la sistematización actual, sino también los grupos de presión, los grupos de presión, los grupos de opinión, donde está incluida lo que conocemos hoy como opinión pública, ¿sí? Que también tiene muchísima influencia en esta contextualización a la cual nos referíamos hace unos minutos, ¿sí? Y por último, como cuarto eje temático de la lista tipo de la UNESCO, están las relaciones internacionales, ¿sí? Las relaciones internacionales, tanto en el ámbito de la política que desarrolla cada uno de los estados, como en la creación de organizaciones, como podría ser el caso de la ONU, de la OEA que ustedes mencionaban hace rato, ¿sí? Y los procesos de integración que se dan en el marco del derecho internacional, ¿sí? Entonces ahí tenemos los ejes temáticos a los cuales se va a referir la lista tipo de la UNESCO, ¿sí? Y con eso, más o menos, ustedes tienen delineado lo que vamos a abordar en en la historia de las ideas políticas. A ver, tengo un mensaje en el chat. Profe, una consulta puede ser. La que necesite, Roberto. Hola, hola, profe. Sí, sí, te escucho, Roberto. Eh, para la cátedra, ¿qué conceptos tendríamos ahí? Política. No hay un concepto, ¿sí? Ahora el tema que sigue es justamente el objeto de la ciencia política y el objeto del derecho político.
¿sí? Yo te puedo decir cuál es el mío. No quiere decir de que ustedes estén obligados a seguir el mismo, ¿sí? Mi concepto de la política es el estudio como teoría del Estado, como ciencia del Estado, ¿sí? Que sería el primer gran eje de la lista tipo de la UNESCO. Yo no acepto de que la política pueda ser reducida solamente al estudio del poder, ¿sí? Esto no quiere decir de que ustedes tengan que seguir el mismo concepto. Ustedes pueden decir, no, mira, profe, o sea, a mí me parece que en realidad en la teoría es una cosa y en la práctica otra, perfecto, ¿sí? Pero yo como operador jurídico y como docente, ¿sí? Creo que nosotros tenemos que tener una posición que sea abarcativa, no una posición limitativa que nos conduzca a una suerte de voluntarismo de quien nos gobierna, sino que tiene que verdaderamente haber una sistematización del Estado, ¿sí? Hay quienes dirían, me estoy acordando de un amigo que diría, ah, no, pero eso es la tecnocracia. No, no sé si es la tecnocracia, pero lo que sí sé es que en lo personal, por lo menos en los años de vida que tengo, me parece que ese es el camino para destrabar ciertas cosas. Una cuestión que, y está buena la pregunta, Roberto, ¿sí? Yo voy a tratar en la medida de lo posible, voy a tratar, no les aseguro, voy a tratar de no hacer alusiones eh, a espacios políticos o a ideologías políticas en particular, ¿sí? Por supuesto que como operador del derecho tengo una, tengo una posición y una ideología, ¿sí? Por supuesto, no cabe duda y también espero que ustedes la tengan y espero que también esto sea un ámbito en el cual podamos discernir y discutir de una manera constructiva, porque para eso es la facultad justamente, ¿sí? Así que no hay una definición de política, Roberto. Sí hay elementos técnicos que si yo el día de mañana les preguntara un concepto, porque no acostumbro a otra cosa, no acostumbro a pedir definiciones. Las definiciones son algo cerrado, algo que no admite posibilidad de variación. ¿Es blanco o es negro? No admite los grises, el concepto de definición. Ahora, lo que yo pido son conceptos. Sí, no pretendo de que esto sea una tribuna partidaria, ni mucho menos un circo romano, Rafael. Sin embargo, con mucha altura y datos históricos. Datos históricos para un alumno de facultad no es lo que yo leo en el Paturuzú antes de dormirme, ¿no? Eso no es un dato histórico, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, el espacio es justamente para disentir, ¿sí? Porque de esa manera yo voy a advertir si los alumnos están incorporando o no. Acá dice Lucy, por favor, que no sea como Justi. Juan Enrique Justi, es amigo mío. Es amigo mío y a pesar de que disiento muchísimas veces con él, pero bueno, nada, es respetable también en alguna de sus ideas, ¿sí? Es democracia. Bueno, seguimos con el tema, chicos, porque si no, se nos va. Hablábamos hace rato, hablábamos hace rato de que hay dos grandes grupos o dos grandes ejes que tratan de sintetizar el objeto de estudio del derecho político o de la ciencia política. Son dos grandes corrientes. Una es la teoría del Estado y la otra es la teoría del poder. En la teoría del Estado, tal como ya se habrán dado cuenta por la bibliografía que les sugerí, sigo esa corriente, digamos, al sugerirle justamente la obra de Hermann Heller de Teoría del Estado, ¿sí? No obstante ello, la otra también es sumamente aceptable, tiene rigor científico, con lo cual
si alguno de ustedes quiere continuar en esa línea de análisis, no hay ningún problema, ¿sí? Así que esto para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. Satisfecha la duda, gracias. Listo. No hay preguntas. Un profe mío decía de que cuando no hay pregunta es porque no se entendió nada o porque están durmiendo. Cualquiera, cualquiera de las Profe, dos situaciones. profe, Sí, sí, disculpe, Analía. ¿me podría volver a repetir el primer eje de la UNESCO? Que El me primer quedó eje duda ahí. de la UNESCO, la teoría política o teoría del Estado. Profe. ¿Sí? Bien, ahora, cuando hablamos de teoría del Estado, ¿es teoría del Estado o teoría del poder? ¿Sí? Son las dos grandes corrientes que tratan de delimitar el objeto de la ciencia política. Me parece muy bien que estén durmiendo, Rafael. Sí. Soy muy respetuoso del libre albedrío. Bien, decíamos lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos del objeto de teoría del Estado, teoría del poder, y yo les decía que voy a tratar de llevarlos por la teoría del Estado sin perjuicio de que cada uno es dueño de ahondar en lo que quiera, ¿sí? Eh, no quedó claro en la modernidad, dice. La ciencia política lo que se hizo fue, en la modernidad, sistematizar, ¿sí? Maquiavelo, Rousseau, Montesquieu, Locke, todos Berg, Sieyès, todos esos autores lo que han hecho es sistematizar, pero sistematizar ¿para qué? Sistematizar para llegar a lo que hoy conocemos como el objeto de la ciencia política, en estas dos grandes corrientes, ¿sí? ¿Por qué digo sistematizar a lo que hoy conocemos? Porque nosotros no vamos a abocarnos al estudio exhaustivo de cómo funcionaban las polis griegas o cómo era el sistema de los consejos asesores en la Edad Media, ¿sí? No, no vamos a hacer eso. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tomar un hito histórico. ¿Cuál es el hito histórico que vamos a tomar? El nacimiento del Estado moderno. El nacimiento del Estado, para llegar al nacimiento del Estado moderno, sí vamos a tener en cuenta los griegos, los sofistas, en fin, Edad Media, etcétera. Pero vamos a tomar el Estado moderno y el Estado occidental, ¿sí? El Estado occidental. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de cómo funcionaba el Estado antes de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Eso no va a ocurrir. Por lo menos sería un muy buen objeto de estudio, sin lugar a duda, pero solamente de carácter histórico, porque al día de hoy son muy pocas las excepciones de países que mantienen ese régimen. ¿Sí? Y que, tal como ustedes lo podrán advertir en las distintas noticias, ¿sí? Con el tiempo eso se va flexibilizando cada vez más. ¿Sí? Lo que usted comenta lo leí en Abeledo Perrot, de la ciencia política. Sí, Abeledo Perrot es una editorial, ¿sí? Hay muchos autores que escriben en Abeledo Perrot. No sé exactamente en cuál, pero sí, hay mucho material de esto. Entonces yo decía, como objeto de la ciencia política vamos a tomar el Estado moderno, o sea, el Estado del Renacimiento, que tiene una perspectiva histórica, ahí es donde entra el tema de las polis, los griegos, la Edad Media, todo, y al mismo tiempo tiene una estructura necesaria, una estructura obligatoria, les diría. Esa estructura obligatoria es la tríada de poderes, ¿sí? La división de poderes entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿sí? Ahora, ese Estado moderno, occidental,
que tiene una gran permeabilidad histórica y que tiene una estructura obligatoria en la tríada de poderes, no lo vamos a estudiar como algo rígido, como algo estanco, sino que permanentemente está sufriendo cambios, permanentemente, ¿sí? Y los cambios nosotros los podemos advertir como estudiante, o sea, hay muchas formas, pero la más fácil como estudiante de Derecho es a través de las reformas constitucionales. Tanto la reforma en la Constitución Nacional, que la última fue en el año 94, ¿sí? Como la reforma de la Constitución Provincial, que es muy reciente, como ustedes, estudiantes de Derecho, supongo que estarán al corriente, ¿sí? Insisto, el estado que vamos a estudiar es el estado que surge a partir del Renacimiento, ¿sí? Un estado monista de poder, o sea, ya no hay la dualidad de la Edad Media, en donde está el poder de la iglesia, el poder de Dios y el poder del rey. Eso se llama, que eso lo vamos a ver también, la doctrina de las dos espadas. ¿Sí? Es un estado antropocéntrico. Muy bien, Luisa. Eso quiere decir que me está siguiendo. Es un estado antropocéntrico, o sea, el hombre, y más que el hombre, la sociedad como objeto de estudio, ¿sí? Entonces, un estado moderno, occidental, si se quiere, renacentista, eh, con división de poderes, en fin, ¿sí? ¿Se entendió, no? ¿Se entendió cuál va a ser Sí, profe, el sí, objeto de estudio? perfecto, Bien. sí. Cuando Sí, hablamos de profe. objeto de estudio, cuando hablamos de objeto de estudio, necesariamente nos tenemos que referir a un método de cómo vamos a estudiar esta materia. Y sobre eso también hay distintas posiciones, ¿sí? Hay posiciones que sostienen que el método debe ser de corte subjetivo, de corte subjetivo. Esto quiere decir de que de acuerdo a la época o al autor que vamos a ir estudiando es el que nos va a marcar la definición, ¿sí? De cuáles van a ser las ideas imperantes, ¿sí? Y hay otro esquema que es de corte objetivo, que toma como base. Toma como base la realidad, más aristotélico si lo quiere, ¿sí? Con una perspectiva de universalidad, pero toma como base la realidad. Por eso decimos que la realidad social es lo que caracteriza al método objetivo, a la propuesta de método objetivo de, eh, de estudio de la ciencia política o del derecho político. ¿Sí? Y algo a lo que se tienen que ir acostumbrando en materia jurídica es que, tal como les decía, uno más uno no siempre es dos, a veces tres, a veces otra cosa, ¿sí? Siempre en materia de posicionamientos teóricos, nosotros vamos a tener la doctrina A, o la posición A, la posición B y una posición o superadora, si quieren utilizar terminología dialéctica, en el caso de la síntesis, o una posición ecléctica, quiere decir una posición intermedia entre ambos. ¿Y por qué digo esto? Porque fuera de estas dos posiciones del método, que es la subjetiva y la objetiva, tenemos una posición ecléctica, que es justamente la que vamos a tratar de desarrollar en la cátedra. O sea, vamos a tener vertientes de los dos métodos. O sea, del, del autor, del autor que estemos en estudio, ¿sí? Algunos de ellos muy muy cuestionados por la historia misma, me voy a reservar el nombre para más adelante, pero que si uno los ve objetivamente, fueron grandes sociólogos para su época, grandes sociólogos porque supieron captar la realidad de la sociedad en la que vivían y a partir de ahí hacer una propuesta de solución.
Muchas veces con la propuesta se extralimitaron, cometieron grandes abusos, ¿sí? Pero nosotros somos estudiantes de derecho, ¿sí? Eh, Nos vamos a diferenciar, como les explicaba el otro día, del ciudadano común en cuanto a que el ciudadano común espera otra reacción nuestra, ¿sí? Nosotros nos vamos a diferenciar, ¿por qué? Porque tenemos la carga y la obligación de justificar nuestros posicionamientos. Entonces, cuando yo diga que tal autor más adelante no estaba tan equivocado, no quiere decir que esté aprobando los excesos que se cometieron. Simplemente que desde un punto de vista, desde la ciencia política, esta persona o este pensador, este politólogo, supo captar la realidad de su época y supo construir una propuesta a partir de esa realidad. Sí, alguien mucho más drástico, pero bueno, ya lo vamos a ver después. Digamos que le has pegado en el palo. ¿Sí? Entonces, decíamos, tenemos la propuesta del método subjetivo y la propuesta del método objetivo. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de abordar un sistema ecléctico. ¿Sí? Ecléctico en donde vamos a recibir vertientes de de ambos sistemas o de ambos métodos. ¿Estamos? ¿Y por qué es esto? Porque más allá de que la, Aristóteles la clasificó a la política dentro de las ciencias prácticas, nosotros entendemos que al ser multidisciplinaria, recibe afluencia tanto de aspectos teóricos como aspectos prácticos, porque si yo no conozco la teoría, va a ser muy difícil que la práctica esté justificada o respaldada por aspectos teóricos. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Y al mismo tiempo, estamos hablando de método, ¿no? Método de la ciencia política. Y al mismo tiempo, porque ustedes recién lo citaban a Marx, ¿sí? Yo ahora lo voy a citar a Marx, esto no estaba preparado, porque normalmente las clases las preparo, pero no las escribo, digamos, no las escribo. Eh, entonces, Marx, ¿qué decía? Que el hombre es actor y autor de su propio drama. Es uno de los pensamientos centrales, ¿sí? En cuanto a a la dimensión de, o a su concepción de cómo veía al hombre. Entonces, la segunda razón de por qué vamos a utilizar un método ecléctico es justamente porque hay una suerte de identidad entre el objeto y el sujeto. O sea, nosotros vamos a tratar de construir o dilucidar todo lo que es la ciencia política, pero ¿para qué? De nada me sirve que tengan un conocimiento guardado, sino para tratar de volcarlo en la realidad, para que el día de mañana cualquiera de ustedes pueda realizar una propuesta de una política pública con fundamento en algo de lo que hayan podido aprender en mis clases, ¿sí? Y eso me haría sentir muy orgulloso. Entonces, la idea es esa, al ser actor y autor del propio drama, como decía Marx, ¿sí? Se genera esta suerte de identidad entre sujeto y objeto, o sea, entre los sujetos que estamos hoy asistiendo a un momento y lugar determinado, ¿sí? Y el objeto de estudio, o sea, cuál es la realidad que estamos considerando. Y al mismo tiempo, esa realidad también tiene una visión parcializada. ¿Por qué? Porque somos personas que viven, en su gran mayoría, en la provincia de Jujuy. ¿Sí? Entonces tenemos una realidad particularizada que no es la misma que la de Salta, que no es la misma que la de San Luis, que no es la misma de Mendoza, por nombrarle alguna de las provincias de nuestra República Argentina. ¿Sí? Imposible no entender o aprender. Bueno, esperemos que sea así. ¿Sí? Bueno, entonces hablamos de esta identidad
de sujeto, objeto. Eh, Ustedes en el material lo van a ver como que habla de eh, el sujeto cognoscente, objeto conocido. Bueno, la idea de la idea de las clases justamente no es para venir a repetir lo mismo que dice textual, punto y coma, el libro, porque se entiende que los alumnos universitarios, o se presupone más que se entiende, que los alumnos universitarios luego cada uno agarra el texto y lo aborda y lo estudia per se, o sea, por sí solo. Lo que hace el docente es acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Estamos? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos respecto del método. Eh, en cuanto al método, es como un feedback entre unos y otros con respecto a los métodos. Sí, Abigail, es un feedback. Feedback es retroalimentación. ¿Sí? Eso significa feedback, ahí como lo puso Romina, ¿sí? La retroalimentación. Una cuestión que es re importante para que el método funcione, el método de las clases y el método de la ciencia política que estamos abordando, una cuestión que es re importante es que ustedes adquieran una suerte de gimnasia. Yo sé que es complicado lo que les voy a pedir, y si efectivamente es complicado, hasta me gustaría que me lo dijeran en el chat, ¿sí? Pero es importante que ustedes adquieran una gimnasia en cuanto a estar al día con todas las noticias, ¿sí? Yo personalmente me levanto y lo primero cuando me despierto, ni siquiera me levanté, lo primero que hago es ver las noticias, ¿sí? Chequeo las noticias, chequeo en el televisor, en el celular, en fin, ¿sí? Lo que tenga a mi alcance e incluso cuando viajo, cuando no estoy en Jujuy, hago exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque de esa manera me permite estar contextualizado. Entonces, cuando yo plantee algún ejemplo, quiero que los alumnos estén al corriente, ¿sí? Hoy hubo un gran planteo respecto de la eliminación de la feria judicial. La eliminación. Hay gente que piensa que hay que eliminar la feria judicial. Y ese mismo planteo estuvo también acá en Jujuy. No sé si alguno tuvo oportunidad de leerlo en las noticias. Son cuestiones que nos afectan directamente, ¿sí? La semana pasada hubo otra noticia de importancia para el mundo de los operadores jurídicos, en donde nos dijeron que próximamente, cuando un abogado advierta que hay alguna suerte de irregularidad u operación sospechosa de parte de su cliente, hay que denunciarlo a la FIP, a la UIF, a la Unidad de Información Financiera, al igual que lo hacen los escribanos, al igual que lo tienen los contadores. Pero claro, o sea, tanto los contadores como los escribanos son fedatarios públicos. Nosotros no somos fedatarios públicos, nosotros somos de parte, ¿sí? Entonces, ahí colisionan dos intereses jurídicos. Por un lado, todo este bloque de legalidad de lucha contra el lavado de activos, eh, todo lo que tiene que ver con la prevención de la venta de armas, tráfico, trata de blancas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por otro lado tenemos el secreto profesional. Entonces, son dos valores que están muy arraigados, sobre todo el secreto profesional, en nuestra profesión, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener la posibilidad y la madurez jurídica para poder opinar sobre estos temas, ¿sí? Y para esto nos va a servir el derecho político, justamente, para entender de dónde vienen estas ideas. Acuérdense lo que yo les dije, ¿sí? Eh, en toda la historia de la humanidad hubieron tres personas que plantearon modelos de construcción del conocimiento distintos. El resto son versiones remixadas. Así lo digo con mucha modestia. ¿Estamos?
Entonces, tenemos que tener esa madurez jurídica, ¿sí? Maturità, como dicen los italianos, la maturità. Ya sobre el final vamos a hablar del tema de promoción, ¿sí? Tal cual, uno más uno no es dos. Para cerrar el tema del método, quiero que tengan presente lo que le expliqué de la dialéctica hegeliana, ¿sí? Es fundamental en esta materia y sobre todo en el ejercicio de la profesión, porque si no, la profesión tampoco avanza, ¿sí? Bien, a ver, déjenme que chequee un poquito el programa que tengo por acá. Bueno, creo que más o menos hemos hablado de todo, ¿sí? Objeto, poder, naturaleza, cultura, bien. Sí, tenemos casi todos. Respecto de ¿alguna duda hasta acá para luego hablar de las cuestiones parroquiales? No, profe, ¿Se entendió, no? clarísimo. ¿Se Sí, entendió? Bien. ¿Se entendió, profe? Eh, una de las cuestiones que, que vamos a, que vamos a trabajar en la clase del día lunes, que es la clase práctica, ¿sí? Vamos a hacer una construcción de un concepto, se lo voy anticipando, después le voy a dar bien la consigna, de ciencia política o derecho político, ¿sí? Esto es para que lo vayan viendo en su bibliografía, ¿sí? Para quienes preguntan Platón, lo pueden ver, que lo expliqué también en la clase anterior, lo pueden ver en las dos clases, porque esta clase también queda grabada, ¿sí? Vayan viendo un concepto de ciencia política o derecho político, como les guste. Vamos viendo en la bibliografía que tengan y vamos a hacer una construcción. Una construcción que pretendo que sea consensuada, o sea, que todos estemos de acuerdo sobre ese concepto que vamos a construir. Y es un concepto que solamente va a tener validez para nosotros, para quienes integramos esta materia, docentes y alumnos, y que va a tener validez durante el dictado de la asignatura. Quizás la próxima corte disienta con ustedes, ¿sí? Y no piense de la misma manera, pero sí vamos a tener un concepto con el cual nos vamos a autorregular. ¿Se entiende, no? La idea. O sea, que nosotros mismos estemos convencidos de que este año, para este grupo, la ciencia política es tal cosa. Pero para eso necesito que lean, ¿estamos? Y necesito que vean las noticias. Así que bueno, eso sería hasta aquí, digamos, el desarrollo de contenidos. Igual vamos a tener otros temas en las clases prácticas. Bien, ¿cómo se puede, antes de pasar los avisos parroquiales, sí, Rodrigo? Avisos parroquiales son todos los que tienen que ver con cuestiones administrativas y demás. Yo ya les pedí que por favor eh, chequeen su incorporación en el listado que está subido al aula virtual, ¿sí? La inscripción de las comisiones tiene que estar habilitándose en estos días. Acuérdense que hay distintas comisiones y distintos horarios. Cada comisión es de 2 horas, ¿sí? ¿A qué hora va a ser la clase el lunes? El lunes cada uno va a la clase que le corresponde a su comisión directamente una vez que ya estén habilitadas para su inscripción. Actualmente no está programado
que las clases se suban a YouTube, ¿sí? Sí van a quedar grabadas en la plataforma. Ahora yo cuando corto, ya se compagina y queda grabada la clase para que desde la escuela de ciencia jurídica, se suba a la plataforma. ¿Usted en qué comisión está? En ninguna. Yo estoy solamente los días viernes para la clase teórica y excepcionalmente el día de hoy, porque bueno, tuvimos la clase de presentación el viernes pasado. Por eso es que opté por tomar la clase, la clase de hoy lunes para dar la parte teórica. Sí, capaz que en alguna me puedo incorporar, pero no voy a estar de manera permanente, ¿sí? Será eventual mi participación. Respecto a lo que preguntaban de la promoción, la reglamentación permite la promoción, pero sobre esto hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, hay libertad de cátedra. Esto quiere decir que cada cátedra decide si va a dar o no va a dar promoción. No es obligatorio para los docentes dar promoción, ¿sí? Esto es para que lo tengan muy presente. Eh, ¿Qué es lo que pido y qué es lo que espero de ustedes como alumnos? Y me alegro que quede grabado para que el día de mañana no me digan, no, profe, usted, qué sé yo, no. O sea, a ver, todo muy bien las clases, ya les expliqué cuál es el método de estudio, ¿sí? Pero yo espero que el alumno razone la materia, no que se siente a repetirme de memoria lo mismo que dice el libro, ¿sí? El alumno tiene que ser capaz de crear eh, pensamiento crítico, crítico en el sentido hegeliano, o sea, crítico en el sentido de decir, esto dice en la cátedra o esto dice el profe, esto dice el autor, yo opino lo siguiente, que es opuesto, una antítesis, la síntesis o la propuesta de mejora sería esta. O sea, el alumno tiene que ser capaz de razonar la materia. ¿Estamos? Eso que les quede bien en claro, chicos, ¿no? No, no soy de los que se sienta y le repiten como el loro lo mismo que dice el texto. No, tiene que efectivamente eh, haber una internalización. Si bien ya tuvieron conmigo las clases en el curso de ingreso, por el volumen de alumnos, era imposible tomar exámenes orales por el volumen de alumnos. ¿Sí? Por eso es que nos pidieron que hiciéramos las multiple choice, con los cuales, con lo cual uno está muy limitado, digamos, en el término, porque la multiple choice es fría. ¿Le pegaste o no le pegaste? ¿Sí? Sobre todo cuando tienen pluralidad de respuestas. O sea, si pusiste la respuesta A y B y eran tres, y te olvidaste la C, te la toma como medio punto. Pero si pusiste la A y la B no era, directamente te descalifica la pregunta. O sea, es un sistema que es cuanto menos opinable. Pero bueno, no es eso lo que aspiro o lo que entiendo que debe ser para una facultad de Derecho. ¿Sí? Entonces, bueno, esto va a cambiar. En esta cátedra va a ser diferente. Con lo cual, digamos, eh, pensar en un esquema de promoción, estamos pensando en un esquema con alumnos que hayan rendido los tres parciales y que tengan una nota de 7 o más en cada uno de los tres parciales. ¿Sí? Las posibilidades están para todos. No, todavía no está del todo definido porque no he podido reunirme con todos los docentes, justamente porque hay nuevas incorporaciones, ¿sí? Con lo cual se los voy a terminar de cerrar en las próximas clases. Pero el esquema de promoción sería bajo estos parámetros. O sea, preguntas metacognitivas, o sea, las cuales el alumno razona, 7 o más en cada uno de los parciales y los porcentajes de asistencia que exige la reglamentación. ¿Sí? Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa?
Clases teóricas. Comenzamos tarde las clases, nos dice Carlos. ¿Sí? ¿Tarde la clase de hoy o tarde las clases en general, Carlos? El cursado. Sí, pero por eso no se preocupen. No se preocupen porque nos vamos a ir acomodando, ¿sí? Nos vamos a ir acomodando, no vamos a tener problema con eso, ¿sí? Así que no va a haber drama. Me parece muy bien que hayan promocionado, sí, sin lugar a dudas es un estímulo. Fechas de parciales todavía no la tenemos. Profe, Recuperatorio, disculpe, sí, la hora del teórico el viernes, ¿a qué hora sería? de 8 a 10 de la mañana. 8 a 10 de la mañana de manera presencial en el aula de abogacía. Se transmite de manera sincrónica, se transmite para quienes no puedan asistir de manera presencial, de 8 a 10, y luego a la tarde se repite, ¿sí? A la tarde es a las 19, si la memoria no me falla, de 19 a 21, justamente para tener el contraturno, para aquellos que trabajan y demás. Acuérdense que este viernes, bien, Leandro, este viernes no tenemos clases, ¿no? Este viernes no tenemos clases porque es feriado. O sea que recién pasamos para el próximo viernes, que es viernes 26, si la memoria no me falla. A ver, lo estoy viendo acá, viernes 26. Sí, pasamos para el viernes 26. Tenemos el viernes economía, ¿es ahora? No, de 8 a 10 es el horario que yo tengo asignado. Ah, por la tarde. No, por la tarde no es presencial. Por la tarde es... Disculpe, el tema de los recuperatorios, ¿cómo sería? Porque se había hablado de un solo recuperatorio y creo que corresponde recuperatorio por cada parcial. No sé si usted pudo consultar ese tema. Insisto en el tema de la libertad de cátedra. La planificación, lo voy a volver a consultar, pero la planificación está hecha para 3 parciales en total. El tercero, de los cuales tienen que aprobar 2. Hola, profe. Bien, doctor, gracias. Sí, Juan. Profe, no tenemos todavía la opción de seleccionar la comisión para los horarios. Todavía no tenemos en la plataforma. Sí, la van a habilitar en estos días, me dijeron desde coordinación. Gracias, profe. Listo. Bien, vuelvo a repetir, conmigo van a tener los viernes, ¿sí? Los viernes tengo el turno de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, presencial en el aula de abogacía, se transmite de manera sincrónica y también a la tarde. ¿A la tarde es presencial o únicamente se transmite, doctor? Disculpe. A la tarde es virtual hasta donde me dijeron, solamente es virtual. Muchas gracias. ¿Sí? Igualmente, a ver, yo les comenté el otro día, yo soy nuevo en esta casa de estudios, no conozco tan a fondo la organización, al mismo tiempo la carrera también es nueva, entonces hay varias cosas que se van definiendo con el transcurso de los días. Yo lo que sí quiero avanzar es en favor de ustedes, porque tal como decía el compañero, el cursado comenzó un poquito tarde, entonces para ir desarrollando contenidos. El resto lo vamos a ir acomodando, ¿sí? No les voy a decir, chicos, de un día para el otro, mañana es el parcial. No, definitivamente eh, no va a ser así. La materia es cuatrimestral, alcanzaremos a ver todo el programa. Vamos a ver los hitos más destacados de cada unidad. Sí, vamos a ver todas las unidades, eso sí. ¿Sí? Clase de consulta por ahora no están previstas, pero seguramente las vamos a poner con los otros docentes. Bueno, estamos, chicos, ¿sí?
Quedamos así. Karina. Nos estaremos encontrando. Estén pendientes al aula virtual. Ahí mandamos los avisos, tanto para las inscripciones de las comisiones y cualquier modificación que haya. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Gracias a Chao, usted, profe. profe. Dale, que tengan buena Buenas semana. noches, profe, gracias. Chao, profe, buenas Buenas noches, doctor. noches. Chao, Buenas chao. noches, Sí, profe. hasta Hasta luego, profe. luego. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por la clase. Sábado y domingo, 18 y 21:30 horas.